Bueno, bueno, entonces les decía que no vamos a hablar de esa temática, ¿no? Ni vamos a hablar de economía en términos generales, que obviamente nunca, no es mi área, pero sí vamos a hablar, nos vamos a centrar y vamos a hablar de ese nudo que ustedes, que yo, que todos en algún momento hemos sentido en la boca del estómago cuando llega, a lo mejor llegó el resumen de la tarjeta que hay que pagar, cuando hay que afrontar una cuota, cuando hay que afrontar el alquiler, cuando, bueno, hemos tenido un gasto excesivo y parece que esto ya fuera una catástrofe. Entonces, digo, no nos vamos a ir a lo macro, porque no es emotivo, pero sí, sin dejar de reconocer, obviamente, que somos parte de una sociedad, de un momento histórico, y de una cultura y de una economía, no nos podemos abstraer de eso. Sabemos que todo esto influye, ¿no? Todo esto influye en nuestra relación con el dinero, influye, pero no es determinante. Entonces, la propuesta en este momento es como si nosotros tuviéramos un microscopio, ¿no? Y como que acercamos ese microscopio para mirar en lo más pequeño, ¿no? Lo más pequeño que es mi relación con el dinero y qué hay detrás de esto, ¿no? Es decir, ¿qué está sosteniendo ciertas situaciones o ciertas dificultades o ciertos desmanejos en la economía, pero desde un enfoque mucho más amplio, ¿no? Mucho más abarcativo como es lo sistémico, ¿no? Esta es una forma de abordar este tema. Este tema se puede abordar de muy diversas maneras. Y entonces podemos empezar pensando y definiendo un poquito qué es, digamos, ¿no? Qué es la ansiedad. O sea, creo que en ese sentido todos hemos vivido en algún momento eh, alguna situación de ansiedad eh, que tiene características muy particulares. Cuando decimos ansiedad financiera, nos referimos a cuando tenemos que enfrentar una situación que sentimos que nos desbordan, ¿no? Pero la ansiedad es un mecanismo que está a nuestro servicio, que nos está tratando de proteger. Es una reacción fisiológica, ¿no? Una reacción que nos empieza a latir fuerte el corazón, nos empieza a circular sangre en las manos, en las piernas. ¿Y esto por qué sucede? Porque la ansiedad se activa para protegernos, se activa cuando está en peligro nuestra supervivencia. Lo hemos vivido todos. Si estamos frente a un animal que está a punto de atacarnos, estamos frente a un peligro real y concreto. Me va a atacar y yo entonces tengo que huir. El cuerpo, con todos esos signos y esos síntomas, se prepara para la huida, para salir corriendo, para protegerme. Bien, ese es un peligro real. El tema es cuando esa ansiedad surge, cuando el peligro está en mi mente, cuando yo estoy pensando que lo que me va a pasar es terrible, que lo que va a venir, vas a saber qué me va a suceder. Entonces es cuando aparecen esos signos. En relación a lo financiero es cuando empiezo a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y si me pasa tal cosa? ¿Y si me piden el departamento? ¿Y si me quedo sin trabajo? Es decir, se activa ese mecanismo de supervivencia donde el temor, donde básicamente está puesto un temor a que me va a pasar lo peor, o que lo voy a perder todo. Es como si se pone en alerta el sistema nervioso, ¿no? El reptiliano, que es el que quiere que mantengamos la vida, y es como si apareciera ese temor de decir, me voy a morir de hambre, literalmente me voy a morir de hambre, voy a quedar en la calle, ¿no? Entonces ahí aparece esa ansiedad y como la ansiedad tiene varios aspectos, uno de ellos también es el mental, empiezan a aparecer esos pensamientos y se retroalimentan. Aparece la taquicardia y aparece el pensamiento y qué me está pasando y qué voy a hacer y aparece de nuevo el síntoma, todo un círculo ahí que, bueno, cuesta a veces desarmar ese círculo, ¿no? Entonces, como sé que todo lo hemos vivido y no estamos exentos de vivirlo,
Me gustaría que me cuenten, si se puede, que me digan ustedes, si quieren lo pueden escribir o el que quiere lo dice por acá. ¿Dónde sienten ustedes que aparece esa ansiedad financiera en el cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? Porque a veces puede ser una sensación como de vacío en el estómago, o un dolor punzante en el estómago, aparece como taquicardia, aparece como sudoración en las manos, o como un vértigo, como mareo. ¿Dónde sienten ustedes? ¿Tienen un registro más o menos cuando les ha tocado, no sé, cuando vieron una cuenta que sobrepasaba o les vino una multa que nunca esperaban? Eh, ¿Dónde les parece a ustedes que apareció ese signo, esos síntomas, mejor dicho, de la ansiedad? A ver acá, voy a ver acá. Ah, como taquicardia, bien, sí, es decir, la más común, aparece como taquicardia. Ah, por acá estás, Alexandra, ¿cómo estás? Gaby, Hola. Bien. hola, ¿qué tal? Buenas noches, no te había visto. Ya te vamos a dar paso en un ratito. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, claro, pues obvio, sí, sí, la gastritis es un claro ejemplo del impacto físico, sí, que tiene esta tensión en la boca del estómago, sí, o esta sensación de vacío, ¿no? Como que, ay, estoy en un vacío ahí, desagradable, ¿no? Desagradable. Entonces, bueno, esa es como la forma que tenemos de de expresar esa angustia, esa preocupación que aparece como ansiedad. Lo importante es entonces entender de que nosotros queremos, digamos, a dónde queremos llegar con esto, es entender en primer lugar que nosotros tenemos una relación con el dinero, aunque a veces no lo tenemos así tan claro, ¿no? Así, y como es una relación que también se va construyendo. Así como construimos una relación de pareja, como vamos construyendo una relación con los hijos o la relación entre hermanos, también construimos una relación con el dinero. Nos demos cuenta o no. Y podemos llegar a pensar, incluso está más que demostrado, que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero simplemente es una energía neutra, es una energía vital, pero nosotros le cargamos al dinero nuestras emociones, le cargamos al dinero nuestros enojos, nuestra impotencia, nuestras quejas, nuestra preocupación, ¿no? Es decir, como toda relación está atravesado también por emociones, pero no es del dinero hacia nosotros, somos nosotros hacia el dinero, ¿no? Y entonces eso es importante tener en cuenta, empezar a tomar conciencia para ver qué tengo que ir cambiando en este vínculo con el dinero. Porque sucede muchas veces que aunque una persona, por ejemplo, quiero decir esto, que muchas veces el dinero es como que nosotros estamos en un tiempo presente, pero nuestra cuenta bancaria quedó anclada en el tiempo pasado, ¿no? Es decir, estamos acá, pero mis finanzas, mi economía no responde a este tiempo presente. Mi economía pasa a ser un eco del pasado, un eco de nuestros ancestros, algo que ellos no pudieron resolver, algo que quedó ahí pendiente y se va a expresar de distintas maneras, con síntomas, con dificultades, con pérdidas, con robos, con estafas, bueno, con una serie de situaciones que nos pueden ir pasando y que está bien, nos puede pasar una vez, pero el tema o el problema es cuando esto pasa a ser constante, permanente, permanentemente. He tenido situaciones de robo, permanentemente he tenido situaciones de pérdida, bueno, y qué hablar de estafas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando, desde esta mirada sistémica, lo que intentamos es ver, bueno, no se trata solamente de números mal manejados, ¿no? O de una mala administración, no se trata solamente de eso, tal vez, sino que hay algo que escapa a nuestra voluntad, ¿no? Hay algo que viene de más lejos,
Entonces, es ahí donde es la invitación a mirar qué pasó en nuestra historia familiar para que esto se siga sucediendo o se ha venido sucediendo de una generación tras otra, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que vamos a tratar de entender, ¿no? Vamos a tratar de entender cuáles son esos nudos, por eso el ebook que ustedes, si lo tienen, van a ver ahí, van a hablar de los nudos. ¿Cuáles son esos nudos que nos mantienen atados al pasado y no nos permiten tener esa libertad o esa posibilidad de manejarnos y relacionarnos de una manera mucho más fluida con el dinero? eh, Pudiendo también disfrutar de lo que se tiene, ¿no? Y en este sentido es importante también cambiar nuestra concepción respecto al dinero, si lo vemos eh, como una energía sensible, porque para el dinero también es todo es sensible. ¿Cómo lo trato? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo guardo? ¿Dónde lo ubico? ¿Qué lugar le doy? Todo esto nos hemos ido también conformando a lo largo de nuestra historia personal. Todos en nuestra familia, el dinero era una parte vital, pero hay que ver cómo se manejaba la familia en relación a este tema. Si, por ejemplo, en la casa se discutía por dinero, se hablaba de dinero, capaz que ni se hablaba de dinero, ¿no? O se hablaba de deudas, o se hablaba de proyectos, de propuestas, digamos, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a realizar, o directamente era un tema tabú, ¿no? Entonces, nosotros también desde nuestra infancia hemos ido moldeando, eh, adquiriendo creencias también respecto al dinero. ¿Sí? Bueno, hay una frase que ustedes todos conocemos, una frase muy conocida que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, pero como ya he comentado en alguna otra ocasión, eh, un versículo que se tomó que queda ahí a mitad, porque el versículo dice algo más, que por la avaricia de algunos se extraviaron en la fe. Entonces, no era el amor al dinero, sino era la avaricia, ¿no? Y entonces, en esta matriz que es nuestra familia, vamos también nosotros configurando un modo de relacionarnos, un modo de estar en conexión con el dinero. Tanto es así que podemos tener una relación de apego, ¿no? Estamos excesivamente apegados, ¿no? Entonces, cuando yo digo apego, me imagino esas personas que tienen el dinero guardado así como que lo tienen en las manos y aparecen los billetes todo arrugados, no los suelto porque tengo miedo de que si gasto algo un poquito más o si gasto algo en mí, me voy a quedar sin nada, ¿no? Ese es un apego excesivo. Otras personas, lo he visto mucho en las consultas, en las asesorías, otras personas dicen, bueno, no, tiene una actitud de indiferencia. A mí el dinero no me interesa para nada, no me importa, ¿no? Porque posiblemente la creencia es que es algo, que el dinero es sucio. Y como yo soy un ser espiritual, a mí el dinero no me importa, ¿no? Entonces, tengo una relación de indiferencia al dinero. Y otras personas pueden tener una relación ambivalente, amor-odio. Quiero tener dinero, pero cuando llega, lo rechazo. De alguna forma lo pierdo. De alguna forma voy a ingeniar para tener un gasto más de lo pensado, un gasto excesivo, para perderlo, ¿no? Es decir, conscientemente lo quiero, pero mi inconsciente y sobre todo el inconsciente familiar, si hay una historia de dolor, va a decir, no, el dinero es peligroso. Si hubo un ancestro que, por ejemplo, a modo de ejemplo, simplemente muere en un asalto donde le lleva todos sus bienes o sus riquezas, para el inconsciente familiar queda asociado dinero igual a muerte. Entonces, en cuanto me llega, yo lo voy a tirar, lo voy a despilfarrar, ¿no? Como decimos, voy a hacer gastos innecesarios, porque bueno, no sé, capaz que el dinero es peligroso para mí, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo está actuando esa memoria celular, porque no nos olvidemos que tenemos una memoria celular que no solamente tiene el registro de nuestra propia historia, eh, desde antes de nuestro nacimiento, sino también desde la historia de nuestro clan familiar, ¿no?
Y entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento de constelación, lo que tratamos, lo que se ve en ese movimiento de constelación, aparece allí evidenciado con quién está conectada esta dificultad. Vamos a suponer una persona que tiene mucha dificultad para generar dinero, tiene muchas ideas, tiene cosas interesantes, cosas que quiere hacer, proyectos, un montón de cosas que le surgen, pero llega el momento en que tiene que plasmar, que hacer algo y no puede, no puede, no puede, todo se traba, todo se complica. Entonces, cuando hacemos una constelación, lo que tratamos de ver a quién está siguiendo, a quién está, con quién está conectado, con quién la historia, o mejor dicho, el destino de quién está repitiendo. Y acá vamos a mencionar un concepto básico de constelaciones que es la lealtad. Aparece esta lealtad incondicional. Aparece una lealtad que se llama amor ciego a una anterior, porque en esa creencia de ese amor ciego es, si mi abuela no tuvo nada, si mi abuela vivió en la pobreza total, lo padeció, yo no me permito ser más que ella, o no me permito ser más que mis propios padres en el plano económico, ¿no? Es como decir, si ellos no son felices, yo tampoco lo voy a hacer. Si ellos no pudieron, yo tampoco me lo voy a permitir. ¿Sí? Entonces, esa es una lealtad que es justamente lo que se trabaja en la constelación, ¿no? Donde la persona pueda desidentificarse de este ancestro, honrar, respetar esa vida y poder hacerla propia, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el movimiento normalmente que se suele hacer en una constelación para que la persona pueda hacer su propio camino y generar una relación diferente, ¿no? Más, no ya de tanto del sufrimiento, del sacrificio, sino más de decir, bueno, puedo disfrutar del dinero, puedo tener un vínculo de otra manera. Pensemos que el dinero es como si tratáramos a una persona en esa condición, en esa categoría. Es una energía pura, es una energía que está al servicio de sostener la vida. Entonces también es necesario hacer un cambio de mentalidad con respecto al dinero, respetarlo. El dinero necesita ser respetado, el dinero necesita ser honrado. Si yo lo respeto, el dinero me va a respetar. Y en esto vale mucho cómo es mi actitud frente al dinero. Es decir, ¿cómo doy el dinero? Cuando doy dinero, cuando compro algo o cuando tengo que pagar algo, ¿lo compro desde la queja o lo compro desde la gratitud? Y cuando recibo, ¿cómo lo recibo? También, me parece poco, es insuficiente, no, yo pensaba que quería más, más, más. O lo recibo también con amor, lo recibo con gratitud, te agradezco que me ayuda a sostener mi vida, me ayuda a compartir con mis seres queridos, me ayuda a ayudar a otros. Obvio que tiene que estar eso, porque el dinero necesita circular. Un dinero estancado es como el agua estancada. Entonces el dinero necesita estar en movimiento, ¿no? Y ya vamos a ir, al final vamos a ir viendo qué podemos hacer de poquito para ir modificando, para ir cambiando esa relación. Bueno, vamos hasta acá, se va entendiendo un poquito de qué estamos hablando. ¿Hay alguien que quiere preguntar o comentar algo? Y ya le doy paso a Alexandra enseguida. Bueno. Entonces, bueno, Alexandra, gracias por estar ahí. Yo agradezco mucho a ustedes que ya es muy tarde, entonces por eso te doy ya paso para que nos cuentes un poquito. Vamos a hacer un paréntesis acá para que Alexandra nos Sí, cuente un poquito la experiencia de estos años donde venimos trabajando juntas, donde, bueno, Alexandra se va a presentar ella a qué se dedica y bueno, qué la llevó a veces a hacer movimientos de constelación en función de su actividad laboral, de su bueno, proyecto laboral.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Licintuña. Vivo aquí en España desde hace unos 25 años. Soy de Ecuador y tengo una clínica de medicina hiperbárica desde hace 12 años. Yo conocí a Emma gracias a una fisioterapeuta, Alina. Me acuerdo que me habló, me dijo, llama a Emma, es una chica que hace constelaciones familiares y me recomendó. Y la verdad que desde el primer momento, me acuerdo que la primera constelación fue que me dejó a mí sorprendida porque no había hecho nunca. Y luego pues constelé para mi empresa. Recuerdo que era, no sé si en la pandemia, a los pocos meses de la pandemia puede haber Sí, sido, ¿no? En el claro, 2020. en pandemia, sí, sí, sí. Entonces la clínica tuvo un bajón porque, bueno, eran, la mayoría son extranjeros, pero bueno, la gente de Estepona no te conocían mucho y llevaba ya, pues, 2020, pues 6 años. Entonces, me acuerdo que hicimos la primera constelación por la visibilidad, ¿no? De la empresa y Ah, recuerdo que lo hicimos contigo. Después de la constelación me quedé más tranquila, con una paz, con una calma, como mirando al futuro con más esperanza, ¿no? Y al día siguiente, me acuerdo, había un árbol que tapaba toda mi fachada, me estoy acordando, sí, y sí. vino el ayuntamiento y lo taladró, o sea, lo cortó. Y claro, toda la ventana de la clínica quedó toda súper despejada. ¿No? Fue como, wow. Me acuerdo que creo que te mandé un mensaje, no me recuerdo, y te dije, oye, es que el árbol que me tapó, porque además hablábamos de ese árbol que decía, me da ganas de ponerle algún producto para que el árbol se caiga. Yo qué sé. Pero fue increíble esa experiencia. Recuerdo que fue como, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero fue justo, no sé si un día o 2 días después de Constelar, de la visibilidad de la empresa. Sí, sí. Y luego ya empezaron a venir más pacientes y al poco tiempo, al año, puede haber sido al año, 2 años, el ayuntamiento cambió toda la estructura del pueblo y Sí, peatonalizó una nacional, una carretera nacional que era paso de todos, una nacional de un pueblo. claro. Y lo peatonalizó, todo, o sea, un verde, todo es precioso ahora como ha quedado. Claro, la gente para, mira, ve, yo puse fotos porque recuerdo que tú me dijiste tienes que dar más visibilidad, poner el producto que vendas, también las ideas que me diste funcionaron en marketing, pero fue todo como iba pasando y fue, no sé, yo estoy súper agradecida contigo y para mí es un placer dar mi testimonio, pero que es real, ¿no? Que yo lo viví, que yo lo he pasado y lo sigo, porque sigo yo cuando necesito y tengo un problema, es la verdad que te llamo y siempre es increíble, pero es al segundo día, al tercer día, se empieza ya a notar y a ver los cambios, ¿no? Pero también hay que decirlo, tú haces tu trabajo, pero nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo, porque tú nos das como pautas o, o nos ves si viene de la familia, hay que ponerse en paz con la familia de alguna forma u otra. Lo que hay que hacer es actuar, Mm, pero poner de nuestra parte, exacto. porque todo no es un milagro. Tú haces un trabajo Exacto. espectacular, pero también reconozco que detrás de todo ese trabajo también está de tu parte, ¿no? Y de que cosas alrededor también te sucedan, ¿no? Como en mi caso, que Claro. vinieron al siguiente día, taladraron el árbol, que no hizo falta ponerle yo ningún producto para que el árbol se pusiera malo. No, no fue necesario, no fue No, necesario. no fue sí, no quiero robar más tiempo, pero y a familiar, pues no estamos hablando de temas de esos, pero a nivel de empresa yo puedo decirte que a mí me ha ido súper bien desde que yo constelo contigo cualquier problema que tengo a nivel de empresa, financiero, visibilidad, marketing y todo. Bueno, bueno, Y muchísimas la calma, gracias.
das después de las pautas a seguir, yo me quedo más tranquila, con más calma, con más centrada, ¿no? Centrada en Exacto. lo que hacer y esa calma y esa paz que luego transmites después de una constelación. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar ahí, bueno, por aportar esto y creo, coincido plenamente que hay que actuar, es verdad, porque nada Uh-uh. es magia, ¿no? O sea, No, podemos hacer los mejores movimientos, las mejores constelaciones, pero hay que dar un paso más, así es. hay que dar un pasito más. Así que bueno, muchísimas Nada. gracias, te libero porque sé que es tarde, no hay problema No, si te pero quieres retirar. un ratito así te Bueno. escucho. También Bueno, siempre luego recuerdas cosas, así que nada, si no te importa, me quedo un pero ratito. sí, sí, por favor, no hay problema, no hay problema. Muchas gracias. Un, Muchas un gracias. placer. Buenas noches a todas. Gracias. Gracias, gracias, Nada, Sandra. a- Bueno, sí, 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 yo ahora lo recuerdo y fue realmente sorprendente, sorprendente. Debo tener, incluso ya lo voy a buscar porque el chat está. Debo tener el chat cuando después cuentas lo que había pasado. Sí, sí, lo tengo. Voy a hacer una captura y te lo mando. increíble, sí, fue increíble. Sí, bueno, así que bueno, es- esto es un poco lo que podemos hacer, digamos, ¿no? Es decir, por eso hablamos de las constelaciones sistémicas. A veces ya nos corremos de lo que es el ámbito familia, que obviamente es necesario trabajar, pero acá es poner orden en el sistema laboral, ¿no? Y entonces, cuando hay orden en el sistema, que es justamente lo que las constelaciones nos traen encontrar el lugar que cada uno ocupa, ¿no? Porque ahí nos desordenamos, ¿no? Así como en la familia, si un hijo ocupa el lugar de papá o de mamá, hay un desorden, y eso va a traer graves consecuencias al sistema. Igualmente, en la paz laboral, si alguien ocupa un lugar que no les corresponde, si por ejemplo en una empresa ingresa una persona X, después, y hay personas que tienen mayor antigüedad, si quiere ponerse por encima de esas personas que tienen mayor antigüedad, se está generando un desorden, ¿no? Y eso va a traer consecuencias al sistema, va a traer consecuencias a nivel de relaciones, va a traer consecuencias a nivel del dinero, con los clientes, con los pacientes, bueno, depende de lo que sea, ¿no? Entonces, por eso me parecía tan oportuno los aportes de Alexandra, porque lo hemos trabajado en función de eso, ¿no? De su espacio laboral. Y entonces, ¿qué es lo que por ahí bloquea la relación con el dinero? Entonces decíamos que es muy importante también el cambio de nuestra mentalidad respecto al dinero, empezar a revisar cuáles son mis creencias que tengo respecto al dinero. Si pienso que el dinero es sucio y por eso me aparto de él, o dónde lo ubico, cómo lo guardo, como decían. Bueno, ahora todo está en las billeteras virtuales, así que hay poco efectivo dando vuelta. Pero todo esto quiero decir que cuando tenemos mucha dificultad en forma reiterada, una cosa puede ser dificultad momentánea, pero otra cosa es cuando constantemente, no sé, tengo gastos, y no hay forma que pueda salir adelante. O deudas, ¿no? ¿Cuántas personas saca un préstamo para cubrir una deuda y después tiene que sacar otro préstamo para cubrir otra deuda? Ahí es muy probable que haya una deuda espiritual de un ancestro que no resolvió lo que debería resolver. No sé, vamos a suponer que es eso, una madre que abandonó a sus hijos, por decir algo, no tengo en este momento un claro ejemplo, pero hay una deuda espiritual y entonces esa deuda adquiere otra forma, ¿no? Se va a materializar, de algún modo se va a materializar. Eh, bueno, puede haber muchas causas, o alguna que fue excluido, cuando hemos rechazado a alguien, cuando lo hemos considerado que, bueno, es alguien que no pertenece a nosotros. El sistema va a buscar eh, que
reintegrarlo de alguna forma, porque el sistema, como todo sistema, necesita estar en equilibrio para funcionar. Y entonces puede pasar que si hemos excluido a un tío, un abuelo, porque no sé, era un mujeriego y borracho, un descendiente lo va a venir a reemplazar, va a tener exactamente el mismo síntoma o se va a manifestar también en la economía. Por eso, todo eso solamente lo podemos ver cuando hacemos el movimiento de constelación. Acá estamos hablando a nivel general, ¿verdad? Y entonces cuando aparecen tantas dificultades en la economía, ¿no? Cuando a lo mejor, aun cuando tengo algo de resguardo o tengo un acceso al dinero recurrente, constantemente me está llegando dinero, pero en mis células dice otra cosa, mi cuerpo dice otra cosa, tengo un temor muy arraigado a no tener. Entonces es muy probable que estemos ahí en ese nudo, en una lealtad a la escasez, en una lealtad a la pobreza, ¿no? Y yo he notado y observado que hay familias que es como que se sienten orgullosas de ser pobres, porque tal vez han confundido el concepto de pobreza material con humildad, ¿no? Muchas personas creen que ser humilde es el que es pobre, y no es nada que ver. Ser humilde es otra cosa. Ser humilde es una persona sencilla, ubicada, que reconoce su valor, pero que no se pone por encima de los demás. Y entonces a veces se confunde eso. Y yo he notado que hay personas como que se sienten orgullosas de ser pobres, porque también debajo de eso hay un concepto de que el rico, vaya a saber cómo tuvo esas ganancias, o los ricos son, no sé, egoístas, son, bueno, no muy buenas personas. Entonces, siempre hay una creencia que está sosteniendo mi concepto, mi actitud también con respecto al dinero, ¿no? Y entonces a veces está ese nudo, como decíamos, que me mantiene atado al pasado, donde sigo siendo leal a la escasez, a la pobreza. Y entonces a veces no se trata de no tener dinero, se trata de que estoy en un exceso de lealtad, ¿no? Estoy en un exceso de lealtad a alguien que, que no conozco incluso, no necesariamente lo tengo que conocer, pero que estoy repitiendo o que me he identificado, o como decimos, por ese amor ciego, es como si internamente el descendiente dijera, querida abuela, yo igual que vos voy a ser pobre, porque si soy rica, me voy a diferenciar demasiado de vos, voy a ser muy distinta. Y entonces eso se vive como una traición al clan, como que estoy traicionando al linaje femenino, por ejemplo, estamos hablando de mujeres, ¿no? Entonces, para no traicionarte, voy a hacer lo mismo. Yo voy a ser pobre, aunque tenga todas las oportunidades, aunque tenga todos los conocimientos, decidí ser pobre. Bueno, hasta que decida cambiar, realmente decide cambiar, ¿no? Y otro de los nudos sistémicos que nos pueden estar atando al pasado es la culpa por exceso. ¿Qué quiere decir eso? Culpa por exceso. Si yo, hay muchas personas y mujeres que son exitosas en lo que hacen, en sus tareas, saben hacer cosas maravillosas y también generar dinero, pero se sienten culpables, ¿no? Es decir, como yo también voy a generar, voy a hacer más que otros y no nos deja dormir la culpa. Bueno, en nuestro país tenemos una situación muy particular, que supongo que en general en los países de Latinoamérica sucede esto. Muchos de nosotros somos hijos de inmigrantes, que muchos de ellos huyeron de la guerra, de la hambruna, de pestes, de enfermedades, y bueno, llegaron a Argentina y se ubicaron donde podían, ¿no? Yo recuerdo que esto es una situación que a mí me tocó trabajar muy profundamente, que era la culpa. Y entonces, ¿por qué? Porque mi abuelo vino de Siria y dejó su tierra, dejó su madre y sus hermanos y huía de la guerra, ¿no? Es decir, para que no lo enrolaran en el ejército. Y se quedó aquí con la idea de volver. Siempre quiso volver, pero no pudo. Entonces, eso, digamos, como que eso generó toda una añoranza, ¿no?
Bueno, mi papá contaba que se reunía con otros compatriotas y cantaban canciones, pero con mucha tristeza, mucha nostalgia. Y entonces yo en una constelación pude darme cuenta por qué yo me sentía tan culpable cuando iba a hacer alguna compra. O sea, iba a un lugar a comprarme algo para mí y me iba acercando al lugar de pagar y me agarraba una angustia, pero tan grande, que al final ya no quería comprarme nada, ¿no? O si me compraba algo a mí, algo le tenía que comprar a uno de mis hermanos como para aquietar mi conciencia. Y en esa constelación descubrí que lo que yo estaba haciendo era, lo que yo tenía era una lealtad ciega al inconsciente a mi abuelo, estaba repitiendo, estaba llevando, cargando en mis emociones esa culpa, la culpa que él tuvo de no poder volver. Bueno, hasta que ahí uno hace todo el movimiento de darle lugar a este abuelo, de respetarlo, de respetar su destino, de agradecerle que sea mi abuelo. Y bueno, de ahí yo ya pude trabajar mucho más ese tema, ¿no? O sea, no es que soy indiferente a las necesidades de otros, pero ya no me genera eso, ¿no? Me puedo dar el privilegio, por decir así, o el lugar a comprar algo que me gusta y no sentir esa culpa porque realmente me anulaba, ¿no? Pero bueno, este es un tema muy común, ¿no? Muy común. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando hablamos de lo sistémico, siempre vamos a ir a buscar ahí, ¿qué pasó antes? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles fueron los sucesos que han generado un trauma, un dolor que hoy necesita ser mirado? Porque si hoy no tengo dinero, tengo que entender o resignificarlo desde este lugar, dejar de verlo como problema y empezar a mirarlo como una posibilidad. Esto que me está pasando me quiere decir algo. Esto me está llamando a mirar algo que no fue mirado, a mirar algo que no fue reconocido, mirar algo que no fue valorado. Y entonces ahí recuperamos ese equilibrio interno, ese orden, como decía recién Alexandra, es algo que se vive en el cuerpo. Acá estamos hablando, pero cuando hacemos una constelación lo vivimos en el cuerpo totalmente, ¿no? Nos atraviesa el cuerpo directamente, ¿no? Y algo más, y ya con esto vamos a ir cerrando porque ya estamos en el tiempo. Eh, Ustedes han escuchado y vemos constantemente esto que siempre se habla de ¿cómo se dice? Las afirmaciones, afirmaciones positivas respecto al dinero, o proclamar frases y demás con respecto al dinero. Eh, y está todo muy bien, ¿no? No digo que no sea correcto o que no se tenga que hacer. El tema es que nosotros esa proclamación se dice, ¿no? O ¿cómo? Ustedes corríjanme si se dice así. Eh, Cuando hacemos afirmaciones con respecto al dinero, lo hacemos desde un nivel de conciencia, lo hacemos conscientemente, pero nuestro inconsciente no se lo cree. Si nosotros no hemos ido a trabajar lo más profundo, si no hemos ido a trabajar ese subconsciente personal y el inconsciente familiar, que no ha cerrado sus heridas, que no ha cerrado el dolor por sus pérdidas, o porque perdió tierras o propiedades o lo que sea, si no hemos ido a sanar ese lugar, y vamos a usar frases maravillosas, bonitas, pero no sé hasta qué punto van a dar resultados, ¿no? Porque es como cuando, imagínense, no tengo acá una plantita, es como si nosotros tenemos una plantita que está un poco enfermita, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando usamos las afirmaciones, es como si limpiáramos las hojitas, le limpiamos los pétalos, toda la plantita la mantenemos hermosa por arriba, pero ¿qué pasa? No hemos ido a mirar la raíz donde está la enfermedad para que este árbol crezca, para que esta plantita crezca y florezca adecuadamente, no basta con limpiarle las hojas, hay que ir a mirar las raíces. Eso es lo que hacemos cuando hacemos un movimiento de constelación. Vamos a ver el origen, vamos a ver la raíz del problema y bueno, después pues haré todas las afirmaciones que quieras, que siempre van a venir bien,
pero va a tener otro efecto, va a tener un efecto más, de mayor poder, de mayor presencia, ¿no? Porque si no, aparece el boicot del inconsciente. Y sabemos que en un 90% lo que nos domina en nuestras conductas y en nuestra actitud es el inconsciente más que nuestra conducta consciente, ¿no? Bueno, eh, ¿se ha entendido más o menos hacia dónde vamos con esto? ¿Cuál es la idea? De qué estamos hablando? De cómo empezar a mirar un poco diferente la relación con el dinero. ¿Qué es lo que nos acerca a una mejor relación con el dinero? Esto lo hemos dicho muchas veces. Sabemos que lo que nos abre la puerta de la abundancia es la gratitud, ¿no? El agradecimiento, pero el agradecimiento auténtico, sincero, ¿no? Cuando agradezco, cuando me paro por un momento en el quehacer cotidiano y miro hacia atrás y miro todo lo que se ha logrado, entonces, y lo agradezco, y lo tomo, lo recibo en mi corazón. Cuando agradezco, bueno, tener, capaz que no tengo dinero en ese momento, pero estoy sana, ¿no? Está sana, estoy sana, está sana mis seres queridos, tengo un lugar donde vivir, eh, tengo una serie de condiciones que quizás muchos no tienen. Entonces, cuando aparece esa gratitud auténtica, fíjense que la palabra gracia es una palabra muy cortita, ¿no? Muy cortita, pero a la vez es una palabra muy potente, cuando lo digo de corazón, verdaderamente, ¿no? Y entonces ahí yo puedo empezar a mirar las cosas de otro modo. Hoy por hoy está más que comprobado que el principal antídoto frente a la ansiedad, a cualquier cuadro de ansiedad, ¿no? Es la gratitud, es agradecer, porque eso me pone en otra frecuencia. Salgo del dolor, salgo de la angustia, salgo de la queja y empiezo a agradecer lo poco. No tiene que ser un montón, lo poco. Agradezco. ¿Cómo es la palabra que dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿no? Si yo agradezco lo poquito que tal vez tengo hoy, tengo quizás un ingreso muy básico, pero si yo lo tomo en mis manos, le doy gracias, lo miro, lo tomo, me acerco al dinero y le doy gracias, gracias por ser parte de mi vida, gracias porque estás sosteniendo mi vida, te tomo y te recibo con amor, te recibo con gratitud. Yo estoy generando otra relación con el dinero. No me voy a hacer rica, por supuesto. O tal vez sí, ojalá que todos tengan mucha prosperidad. Pero yo estoy relacionándome de otra manera con el dinero, con una energía diferente. Y entonces ahí empieza como otra frecuencia. Y esto que hemos dicho siempre, y lo compruebo cada día más, como es adentro es afuera. Si yo adentro estoy en orden con el dinero también, todo lo de afuera va a venir en otro orden, en otra frecuencia. No nos olvidemos, somos energía, somos información y frecuencia. Como decía recién Alexander, no es solamente el movimiento que vamos a hacer de constelación, es mi responsabilidad elevar, perdón, la frecuencia cada día. Meditación, respiración, no sé, música que se quiera, no sé, cada una buscará la forma, la danza, también podés encontrar ahí, ¿no? Eh, entonces, esa ya es mi responsabilidad, ¿no? No es solamente que voy al constelador, a la consteladora, pensando que mágicamente me van a resolver. No, siempre está mi responsabilidad. A continuación está mi responsabilidad. Y entonces, bueno, esto es un poco lo que tenía hoy para brindarles, para que a modo de presentación del tema, porque este tema tiene una continuidad que va a ser la semana próxima en un taller donde sí hay, el que quiera, por supuesto, no nadie está obligado. En este taller, que posiblemente sea el jueves, pero ya le vamos a mandar toda la información. En este taller van a poder hacer constelaciones respecto al dinero, constelar un tema particular respecto al dinero. Vamos a hacer ejercicios sistémicos, porque esto está todo bien hablado, pero las constelaciones son vivenciadas, tenemos que vivenciarlas. Ahí está el verdadero, digamos, núcleo de una constelación, ¿no? Entonces, hay una continuidad para quien quiera,
con un beneficio muy particular a todos quienes han participado acá, con un beneficio muy único, para seguir trabajando como una segunda parte, ¿no? Esto es como una introducción, lo otro va a ser una segunda parte, y bueno, así que quedan todos invitadas, y ahí voy a hablar un poquito más, porque ya no les quiero aturdir demasiado, con respecto al método que he creado, el método que se llama MAP, que significa merezco abundancia y prosperidad. Y esa es una invitación a que quien quiera pueda participar de este programa, que va a ser un programa acotado de 3 a lo sumo 4 encuentros, donde vamos a trabajar todo esto en relación al dinero, en relación a la prosperidad y a la abundancia, ¿no? Que esto sería como otro capítulo. Hoy simplemente, bueno, agradecerles porque ustedes están presentes en la apertura que estamos haciendo este año, así que más que agradecida y por este tiempo que se han tomado y la disposición que cada una de ustedes ha tenido. Así que, bueno, les agradezco enormemente la presencia y bueno, estaremos en contacto cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias, gracias, chicas. Espero que estén Gracias. todas muy bien. Solamente decir esto, ¿no? La mejor manera que tenemos de honrar a nuestros ancestros es siendo nosotros prósperos. Con la prosperidad los honramos a ellos también. Así es. Bueno, un beso Bueno, grande a todas. Muchísimas un gracias. besito. Chao. Nos vemos. Que anden todas muy bien. Gracias, gracias, Carolina. Gracias. Gracias.